Rusia, agencia de noticias TASS. 29 de abril de 2026, Putin y Trump discuten el alto el fuego del 9 de mayo y la situación en torno a Irán. Más noticias dentro del medio. Estados Unidos podría usar armas hipersónicas contra Irán, según una agencia de noticias. Lavrov se reunirá con el presidente kazajo y mantendrá conversaciones con el máximo diplomático. Más noticias dentro del medio. Rusia rechaza toda posibilidad de usar armas nucleares en Ucrania. El líder de Estados Unidos afirma haber ofrecido a Putin una pequeña tregua en Ucrania. Trump afirma que Ucrania está derrotada, pero ilustra sus palabras con referencia a Irán. Más noticias dentro del medio. Putin le dice a Trump que está listo para declarar un alto el fuego en el día de la victoria. El jefe del Pentágono advierte al hemisferio occidental sobre la disuasión nuclear. Grossi afirma que el OIEA y Rusia discuten la eliminación del uranio enriquecido de Irán. Zelensky provoca un conflicto nuclear, no busca la paz. Según Zaharova, tropas rusas liberan 2 comunidades en Ucrania en una operación realizada en el último día. Las relaciones entre Rusia y el Congo tienen un gran potencial. Putin inicia una reunión con el presidente congoleño en un círculo reducido. El astronauta Denis Burkham volará en la misión ISS-76 junto con cosmonautas rusos. El uso de armas químicas por parte de Ucrania en las pruebas aportadas por Rusia, declaraciones del enviado ante la OPAC. Lo que sabemos sobre la detención del ciudadano ruso acusado de planear atentados terroristas en Crimea. El portavoz del Kremlin comenta en una rueda de prensa el incendio en las instalaciones petroleras y los planes para el desfile del Día de la Victoria. Resumen de prensa. Rusia está lista para reanudar las conversaciones sobre Ucrania en Oriente Medio mientras los Emiratos Árabes Unidos planean su salida de la OPEP. Y un polígono industrial en la región rusa de Perm se incendió mientras las defensas aéreas derribaban 98 drones durante la noche. Detenido en Crimea, admite haber planeado un ataque contra un alto cargo policial. Los misiles Kinzhal siembran el terror entre las tropas ucranianas. La revista The National Interest sitúa al T-72 ruso como el mejor tanque del mundo. Y también los demócratas del Congreso estadounidense podrían demandar a Trump por la operación en Irán. Las fuerzas rusas hacen retroceder el ejército ucraniano 2 kilómetros de la frontera. Y el presidente ruso se reunió con el líder de la República del Congo. El gobierno estadounidense considera la opción de declarar el fin de la guerra con Irán. Rusia estaba preparada para llegar a un acuerdo, pero Kiev no estaba en posición de dictar condiciones. El rastro occidental del sitio web de Mirotvorets y los crímenes de silenciamiento contra los medios de comunicación. Lo que sabemos sobre las consecuencias del ataque con drones a la refinería de Tuapse y qué se sabe sobre la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP+. China con CGTN. Xi Jinping llama a fortalecer capacidades de prevención y respuesta ante desastres naturales. Xi Jinping envía un mensaje de felicitación al Foro de Desarrollo Verde y Sostenible de la OCS. También presidió una reunión de cúpula del Partido Comunista Chino sobre la situación económica y el trabajo. Y intercambió mensajes de felicitación con Tong Glong en el 65 aniversario de los lazos diplomáticos de ambos países. Asimismo, los presidentes de China y Cabo Verde se felicitaron con motivo del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. Y también Irán propone un plan de paz en 3 fases, mientras Trump critica la propuesta. Trump revisa la nueva propuesta del plan de Teherán. Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP y la OPEP Plus el 1 de mayo. Se celebra evento de promoción Chino-Indonesia y China insta a seguir realizando esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino. Se lanza oficialmente en Viena el capítulo de Viena del Grupo de Amigos para la Gobernanza Global, donde los sueños se hacen realidad. Motores en marcha, la apuesta automotriz china que se acelera en Brasil. Universitarios chinos miden su dominio de español y creatividad artística en concurso nacional de doblaje. Autoridades chinas presentan una hoja de ruta para modernizar el sector servicios. Irán con Hispan TV en portada. Irán pionero en la resistencia de economía sancionada a misiles que impactan el corazón de Tel Aviv. Irán rechaza acusaciones del CCG y las califica como
infundadas. Consejo de Cooperación del Golfo. Jefe del Parlamento de Irán a Trump. Ni un pozo explotó en 3 días. Más noticias. Araki pide a jefa de Cruz Roja una postura firme ante crímenes de guerra. Calibaf. Trump busca rendición de Irán con bloqueo naval. Pueblo lo frustrará. Irán, ataques estadounidenses e israelíes a 130.000 objetivos civiles son crímenes de guerra indiscutiblemente. Estados Unidos en una encrucijada, firmes posturas de Irán no dejan a Trump otra opción que capitular. Fuente, Irán dará pronto respuesta sin precedentes a Estados Unidos por piratería. Comandante naval, nos enfrentaremos al enemigo con un arma terrible. Turquía con TRT, que dijo Pete Hegseth en su primera comparecencia en el Congreso desde el inicio de la guerra en Irán. Pues este señor defendió presupuesto de defensa de Trump mientras guerra en Irán supera los 25.000 millones de coste. Estados Unidos e Irán se alejan del diálogo estancado y vuelven a subir el tono con advertencias cruzadas. Como Turquía pasó de depender del exterior a exportar combustible de aviación en plena crisis global. Israel fija plazo de 2 semanas para conversaciones con Líbano entre violaciones del alto el fuego. ¿Qué es la OPEP? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos decidió salirse tras más de 60 años y qué significa? Colonos y soldados usan violencia sexual para expulsar a familias palestinas de su tierra. Estados Unidos está agotando sus reservas militares. ¿Cuán grave es el problema al que se enfrentan? Solidaridad nacida del dolor. Madre impulsa una red de apoyo a personas con discapacidad en Turquía. Las regulaciones sobre redes sociales en Turquía y el doble rasero que muestran los medios europeos. La Unión Europea carece de voluntad política para la adhesión de Turquía. Ministro de Exteriores Hakan Fidan. Agencia árabe siria de noticias Sana, presidente al-Sarraj felicita a su homólogo iraquí. Presidente sirio mantiene llamada telefónica con el nuevo ministro iraquí. Presidente sirio recibe a una delegación palestina de alto nivel. Israel financia crímenes de guerra en el Golán sirio ocupado. Siria felicita a Irak por la toma de posesión del nuevo presidente. Siria reporta aumento del tráfico aéreo y mayor uso de su espacio aéreo. Ascienden a 72.599 los muertos por agresión israelí en Gaza. Trump opta por estrangulación prolongada contra Irán. Argentina y Estados Unidos realizan maniobras en el Atlántico con participación de portaaviones. Siria propone crear un centro regional para combatir el picudo rojo de La Palma. El Líbano con Almanar, diputado de Hezbollah, sería una catástrofe si las declaraciones del presidente aún fueran intencionadas. Más soldados israelíes y tanques Merkava atacados por los drones de Hezbollah. Millones de iraníes se manifiestan para mostrar la unidad nacional y su apoyo al liderazgo en el aniversario del Imán Reza. El enemigo israelí reduce el tiempo de aterrizaje de sus helicópteros en el sur del Líbano. La oficina de presidente del Parlamento, Berri, responde a las declaraciones del presidente Borujerdi. El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz será eterno. Diputado Fatlala afirma que la resistencia frustrará el intento israelí de crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano. Venezuela con Telesur, presidenta en funciones Delcy Rodríguez a Trump, cesen las sanciones contra Venezuela. Israel intercepta y amenaza a la flotilla Global Sumut en aguas internacionales. Irán reafirma control permanente de Hormuz pese a las amenazas vacías de Trump. Audios filtrados. Trump y Netanyahu maniobran para que Juan Orlando Hernández controle Honduras. Antigua y Barbuda elige primer ministro y nuevo parlamento. Hallan en Ginebra manuscrito de la única novela de Jorge Luis Borges. Presidentes Putin y Trump dialogan sobre treguas en Ucrania e Irán. El medio de la isla, Cuba debate, avanza reparación de tanque en base de supertanqueros de Matanza. Champions League. PSG golpea primero en semis. Ciencia cubana. Cuba reorienta su sistema de ciencia, tecnología e innovación con proyectos de gobierno estratégicos. Del mandato constitucional a los más de 5.900 proyectos activos, impacto del bloqueo en la ciencia cubana, orientar la ciencia a resolver problemas concretos, 3 prioridades nacionales, divisas, energía y alimentos. Ley de ciencias, el último escalón de una vía que empezó
hace tiempo. Nicaragua con el 19. Gobierno sandinista entrega tercer tramo de 30 kilómetros de la carretera costanera del Pacífico Sur. Tomás siempre al frente. Soñamos y crecemos juntos. Aquí está Tomás con Daniel y nuestro pueblo unido en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Palo de mayo, símbolo de resistencia, alegría e identidad cultural del Caribe nicaragüense. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, las minas y el muro de la vergüenza marroquí, un crimen contra la población saharaui. La 11 conferencia del TNP, retos y perspectivas en un mundo en tensión. Historia de los moros en España, según el escritor Stanley Lane Poole. La diplomacia religiosa Argelia, faro de paz y convivencia internacional. República Árabe Saharaui Democrática con el confidencial saharaui Sáhara Occidental. Los presos saharauis se mantienen firmes en sus posiciones. Mali, reportes de intensos enfrentamientos simultáneos en el norte y sur del país. La visita de Estados Unidos al Magreb evidencia tensiones por el Sáhara Occidental y refuerza la defensa argelina de la autodeterminación saharaui. El ministro de Exteriores de Irán viajará hoy a Pakistán para retomar el diálogo con Estados Unidos. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás, información no tendrás. 29 de abril de 2026 y al análisis, la noticia principal del medio Al Mayadén. Es el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda, como antes se llamó una célula terrorista de Estados Unidos antes de convertirse en un país negocio de Benjamin Franklin mediante. Ojo, pues vamos a ver cuál es la noticia de portada. Flotilla Global Sumud denuncia posible intercepción rumbo a Gaza. Pues así estamos, porque sigue la matanza, el genocidio en código de exterminio en Palestina y está socavado o tapado o soterrado por cosas igual de gordas que están sucediendo a la par y le interesa a Estados Unidos que no sigas mirando y al anglo que no sigas mirando a Palestina y hay que mirar a Palestina. Historias relacionadas, flotilla internacional zarpará de Italia para romper el bloqueo a Gaza, flotilla parte de Marsella rumbo a Gaza para romper bloqueo israelí y flotilla Global Sumud llevará la mayor misión de ayuda a Gaza. Bueno, aquí decir que tenemos de todo. Ideas de que la flotilla puede ser algo absolutamente que no sirve para nada, otras que por lo menos da visibilidad. Dice que lleva la mayor ayuda a Gaza, pero en realidad la flotilla no puede llevar toneladas y toneladas de ayuda. Después que a lo mejor se hace precisamente donde lo que están son los neonazis detrás para llevar algo que hace falta para tal. O sea, hay de todo como en botica en opiniones sobre esto. Yo no soy no estoy muy a favor de esto tampoco, cuanto más que creo que, por supuesto, todo lo que hagamos es poco para parar esto del genocidio en código de exterminio, pero es que esto hay que pararlo ya contundentemente y dejarse de viajecitos y cositas, porque mientras están ahí de viajecito hay gente muriendo, niños muriendo sin parar. Y todo por una reconstrucción en donde se van a forrar una serie de oligarcas. Por favor, ajenos todos a Palestina. Hay que parar esto ya. La única manera que tenemos de pararlo es tumbar nuestros gobiernos títeres, que además van contra nuestro interés general, que es el mismo interés general que tiene el resto de la humanidad. Ojo. Hacer muchísima campaña en redes y movimientos y movilización en las calles. Y, por supuesto, boicot, eso es lo que más duele, económico, a todo lo que huela a sionazismo o a todo lo que huela a país o empresa que se ha frotado las manos o ha mirado para otro lado o apoya al sionazismo. Y esa es la clave de todo. Y por último, decir que esto es un ataque grandísimo al todos los que somos semíticos, al mundo semítico. ¿Por qué? Porque se asesinan semíticos, que son los árabes, y
Se culpabiliza a semíticos, que son los judíos, y el sionismo no tiene nada que ver con los judíos, son una serie de colección de gente házara, polaca y tal, que el anglosajón y por tanto que tiene esa religión anglicana, domina, manda y son sus discípulos. Entonces, ahí que tiene que ver el mundo judío. Y todo lo que ustedes ven como judío y impone el anglosajón como judío forma parte de la operación prólogo anglo, del control del relato y reescritura de la historia. Y esto es muy bestia, porque eso significa que ellos te van a decir cómo se viste un judío, que es mentira y no nos vestimos así. ¿Qué tradiciones tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y por eso lo veis todo ridículo. Y además de eso, tengo constancia y se tiene constancia de que ha sido el patrimonio judío eternamente robado para que pues no podamos plantarle cara a esa reescritura de la historia. Así que tienen que tener ustedes muy claro que todo lo que estamos viendo es mentira, para que después no pase como el periodo entre guerras. En el periodo entre guerras se puso en posiciones difíciles a gentuza colaboracionista para que todo el mundo odiara a los judíos y a los verdaderos judíos se les gaseó y sus propiedades se las quedaron esos sionazis y se fueron a el proyecto de Israel. ¿Desde cuándo un judío tiene que ver con el reino de Israel? Nunca. Es con el reino de Judá. Reino de Judá, Judá judío. Capital del reino de Judá, Jerusalén. Capital del reino de Israel, Samaria. ¿Entienden ustedes? Todo esto que están ustedes viendo es absolutamente mentira y lo tienen que tener ya claro, pero sobre todo y ante todo, además de esto, hay que parar sí o sí el genocidio en código de exterminio. Los verdaderos judíos estamos contra ello y nos hemos movido. Los palestinos y árabes se tienen que mover, algunos de ellos también se han movido mucho, y los musulmanes también, porque están matando a hermanos. Y la población mundial porque están matando a nuestros hermanos. Somos una ciudadanía global. Por favor, además del ecocidio, el terrorismo animal que se está llevando a cabo, el genocidio y el desastre. Y todo esto en base a sustentar un mercado de valores que es algo especulativo que no necesita nadie en realidad. Eliminemos todo esto. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no